Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Antofagasta. Presentamos Voces Locales, un diálogo por el cambio. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces Locales, un diálogo para el cambio. En esta ocasión nos vamos a adentrar en la cultura y el patrimonio de Mejillones. Vamos a ver cómo las costumbres están profundamente arraigadas con sus tradiciones y sus valores. Y además vamos a ver cómo el desafío de preservar la cultura se vuelve cada vez más difícil a lo largo del tiempo. En esta edición tenemos a una persona que está dedicando actualmente su vida al rescate del patrimonio y la cultura de Mejillones. Él es un trabajador cultural que lleva mucho tiempo dedicándose a esto. Y tenemos el honor de tener en las pantallas de Mejillones Televisión a don Wilfredo Santoro. Wilfredo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contento, gracias por la invitación y acá a disposición de ustedes para ver qué podemos avanzar en ese tema. Qué bueno, Wilfredo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Wilfredo, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué es tan importante para una comunidad como Mejillones el rescate y la preservación de su cultura y su patrimonio? En lo personal te puedo responder que para mí fue una sorpresa la riqueza histórica de Mejillones. O sea, yo soy mejillonino desde los 5 años, me crié acá, viví acá, todo, y a mí me enseñaban de que Mejillones era una caleta de pescadores, o sea que partimos una caleta de pescadores. ¿Ah? Y después en un trabajo con un amigo, un querido amigo que me daría los saludos a Florentino Novoa Saavedra. ¿Ah? Después de trabajar por décadas en poesía, decidimos hacer un rescate de libros y ahí nos topamos con un libro que no estaba en el programa, en nuestros planes, que se llama Las Juaneras Mejillones. Nosotros pensamos que el primer libro era Neftalí Agrela o Agrella y pudimos descubrir que había uno previo y que estaba firmado nada menos que por Juan López, ¿no? Que mal llamado Chango López. ¿No? Y entonces me produjo a mí impresión cuando descubrí eso, le dije a Florentino, mira, está esto. Florentino, que siempre en su vida fue ejecutivo, dijo, Wilfredo, vamos a Santiago y busquemos el libro. ¿Ah? Y entonces ahí empezamos a redescubrir un mundo que me hizo cambiar de una vida que yo le había dedicado un poquito a la poesía, hasta hace unos 20 años a la historia, que a mí me maravilló porque la historia de Mejillones tiene que ver con la construcción de este país, a mi juicio. Bueno, las vueltas que da la vida desde la poesía hasta la historia, Wilfredo. Me imagino que al descubrir este libro se abrieron más desafíos. Ahora yo te quiero preguntar, cuéntame, ¿qué desafíos enfrenta nuestra comunidad en cuanto a la conservación y preservación de la historia y sus tradiciones? Mira, ese ha sido un tema bastante complejo para nosotros por el hecho de que aquí no existe, por decirlo, una cultura comunitaria para proteger nuestros bienes, o sea, digamos, nuestros bienes históricos, patrimoniales. Yo te puedo decirte que, por ejemplo, Mejillones es altamente histórico y no tiene ningún monumento nacional. O sea, la gente me dice, ¿y la Capitanía de Puerto? No, no es monumento nacional, la Capitanía de Puerto. Son edificios protegidos a través del Ministerio de Vivienda. Tiene algún carácter patrimonial, pero no son monumentos nacionales. Mejillones no tiene. En una ocasión, ahora último, la directora de patrimonio, una persona de monumentos nacionales me decía, sí tienen, y se refería a algunas, pero yo decía, a ver, ¿cuáles son? Y decía, no recuerdo, pero hay unas nóminas, parece que algunos hallazgos por ahí adquieren esa característica, pero no es lo que necesitamos. Aquí nosotros desde hace 7 años hemos solicitado que las Juaneras Mejillones sean monumento nacional, como una forma de venirnos ordenado. ¿Ah? O sea, digamos, del siglo XIX prácticamente no ha sido tocado. Y es un tesoro. ¿Ah? Yo le digo un tesoro de tal magnitud que yo doy 2 ejemplos. Por ejemplo, el edificio más antiguo de Antofagasta corresponde a la historia de las Juaneras Mejillones, que es el actual museo regional que está de la plaza un poquito más hacia el mar, cerca del registro civil. Ese edificio es de Mejillones y es de la Juanera Mejillones, y es el edificio más antiguo de Antofagasta. Y el plano de Antofagasta lo hicieron en Mejillones también. Entonces, digámoslo, la importancia de Mejillones es grande.
¿ah? Y si nosotros no lo defendemos, porque cuando nosotros llevamos 7 años pidiendo de que sea monumento nacional, pero a la comunidad no le interesa mucho. Lo decimos o sea, hay gente que lo quiere hacer, las autoridades mismas, por ejemplo, nosotros hemos solicitado una carta de apoyo al municipio y hemos estado 4 veces diciendo, por favor, denos una carta de apoyo. Y nosotros, yo expongo y se levantan, me felicitan, me abrazan y me dicen, Wilfredo, estás bien, sigue adelante, pero no firman la carta. Y todavía esa carta la tenemos pendiente. Entonces, hay un legítimo temor, y lo han dicho incluso directamente, de que el hecho de que existan monumentos nacionales sea una amenaza para el turismo. Ese es una especie de mito que cuesta eliminarlo. Pero yo diría que es al revés, ¿no? Porque los más importantes lugares turísticos en Chile son monumentos nacionales. Ahí tenemos San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, las Torres de Paine, ¿no? Entonces, yo no me imagino qué habría pasado si es que en San Pedro de Atacama no hubieran defendido sus tesoros a través de los declaración de Monumento Nacional, pues seguramente hubieran arrasado con todas las momias hace muchos años. Exactamente, y esos son grandes ejemplos de que el turismo sí puede funcionar de la mano con la preservación del patrimonio de los territorios, digamos. Pues. Bueno, Wilfredo, en relación a eso mismo, no existen, claro, monumentos nacionales en Mejillones, pero cuéntanos acerca de qué políticas o iniciativas locales existen que estén ayudando a preservar y difundir el patrimonio cultural de Mejillones. Mira, yo te diría que hay dos líneas. Una es la que nosotros desarrollamos como Consejo Patrimonial y otra es la pública. Yo, así como hace un momento de alguna forma critiqué un poquito esa falta de empatía de la comunidad con los monumentos nacionales, también puedo señalar, y lo he hecho, de que nunca se había apoyado tanto la defensa como ahora, como en este minuto. O sea, digámoslo, ha venido de hace 10 años de una lenta de una lenta práctica a en este momento nosotros sentimos de que todas las instituciones que en un momento determinado tuvieron un apoyo, débil, ahora es muy fuerte. Partimos por la municipalidad, el mismo alcalde, Marcelino Carvajal, nos está apoyando en forma extraordinaria. Todos los concejales, sin excepción. Existe una fundación de cultura y turismo que tiene una persona que es Manuel Tapia, que es la persona exacta porque es especialista, es mejillonino, y ha hecho un trabajo genial. Y yo quiero destacar también al actual capitán de puerto, Carlos Gotuso, que Mejillones no se ha dado cuenta todo lo que ha hecho él por Mejillones en este minuto. O sea, yo no estoy hablando del trabajo profesional en su calidad de capitán de puerto, que yo no lo evalúo, sino lo evalúo que debe ser excepcional, sino en lo que se refiere al patrimonio. El apoyo que se le dio al museo al traer una exposición desde el Museo Histórico de Valparaíso, del Museo Naval, hacer del Museo Histórico a Mejillones, es como decir de París a Talca, por decirlo de alguna forma. Y el hecho de que gracias a su intervención se haya buceado algo del grumete Johnson, es espectacular. Por eso, con respecto a tu respuesta, las políticas comunales han sido diferentes a las nuestras. Nosotros seguimos abocados en conseguir del Monumento Nacional y a su vez el municipio lo está haciendo a través de la fundación. Muy bonita esa exposición que trajeron desde Valparaíso con esas figuras de los héroes de la Guerra del Pacífico. Tuve la oportunidad de visitarla también. Bueno, Wilfredo, cuéntanos cómo crees que la cultura puede ser una herramienta para el desarrollo social y económico de la comunidad. Mira, yo creo de que el desarrollo de la comunidad de Mejillones está asociado exclusivamente al turismo, no a la industria. O sea, la industria es un foco de progreso, desarrollo, pero el cual
no llega al no llega a las casas de mejillones, por decirlo de forma específica. ¿Ah? Llega en gran medida como para para entregar sustento, por decirlo. ¿Ah? Pero yo veo un mejillones futuro con un turismo patrimonial, ¿ya? Porque creo de que eso tenemos que construirlo nosotros y lo vamos a construir ahora. ¿Ah? Si es que somos capaces de que no desaparezcan todas las riquezas que tenemos, porque han desaparecido muchas cosas, o sea, digámoslo, el Cine Alianza, el ferroviario, el andarivel imagínense la joya que tendríamos si es que el andarivel de fertilizantes estuviese aún y pudiese ser rehabilitado como un centro turístico, o sea, lo que potenciaría la playa Rinconada, por decirlo. Así que hay cementerios que han desaparecido, que está debajo del cerro de fertilizantes, por excavación. Entonces, muchas cosas de nosotros han desaparecido y nosotros tenemos la obligación de cuidarlas para lograr ese futuro que no es un tema de romanticismo, sino es un tema económico. El turismo patrimonial se tiene que asentar en una historia, y esa historia tenemos que protegerla nosotros. Exactamente, Wilfredo. Bueno, cuéntanos cuál es el papel también de las mujeres y otros grupos marginados en la preservación y promoción de la cultura local. Mira, desde mi punto de vista, las mujeres no han sido para nada marginadas en este trabajo de recuperación. Han tenido un rol protagónico en nuestra organización. Las mujeres un poquito las llevan también. Tenemos a Yelisa, que es directiva, que es, por decirlo, mi mano derecha. Nos representa a nivel nacional en una mujer también, que es Ana Olivares, que fue el que sacó el tema de la cantinera. Así que nosotros hemos sentido de que las mujeres empatizan mucho con eso. Lo que sí hemos sentido que tal vez que algunos sectores en algún momento nos vieron como un poquito enemigos a nosotros. Y eso se ha ido zanjando en el tiempo, y yo creo que ahora sus directivos son grandes amigos. Por ejemplo, la gente de Punta Cuartel, que fue una campaña que hicimos nosotros para recuperar el nombre por el tema de Punta Rieri, nos vieron un poquito como una amenaza, tal vez en el sentido de su legítimo afán de instalarse, o sea, de quedarse para siempre allí, que yo lo comparto, ¿no? O sea, ellos deberían estar ahí, o sea, esas cosas no tienen nada que ver una con la otra. Y tal vez los pescadores, y también que de alguna forma, pero tanto el Pepe como la gente de Punta Cuartel, los dirigentes, nos acogieron ya como amigos, digámoslo, y trabajamos, o sea, digámoslo, nosotros lo apoyamos a ellos, y ellos hasta el momento hemos sentido de que siempre nos han tenido presentes. Perfecto, Wilfredo. Bueno, cuéntanos cómo crees tú que podemos acercar a las generaciones más jóvenes también a la conservación y la puesta en valor del patrimonio de Mejillones. Nosotros lo hemos estado haciendo de una forma que hemos promocionado y que es bien delicada. Es muy buena la pregunta tuya, porque, a ver, nosotros tenemos un área de proyecto que es muy potente, nuestra, y que la dirige una persona que quiero destacar, porque yo creo de que los logros del Consejo Patrimonial durante el último tiempo no se deben a mí, sino se deben a la persona de proyecto, y ese es el Víctor Santoro Flores, que ha ganado varios proyectos regionales, que es un experto en eso, y muchos de ellos han estado dedicados a acercarnos a las escuelas, a los liceos, al colegio, para venir y hacer de que los niños, porque entiendan una historia que ya está quedando un poquito, el Mejillones de fertilizante del ferrocarril y el pueblo, o de la caleta, el ferrocarril y el pueblo, ya no existe. Existe en la memoria de nosotros los viejos que nos estamos muriendo. Y no ha sido tampoco debidamente rescatado a través de una obra, de una novela. Ahora dimos la medalla de Bresson porque una persona que lo ha hecho es Erwin Sánchez, precisamente, rescatándolo a través de la pintura. Pero gracias a Víctor Santoro hemos entrado a las aulas. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con una realidad que a veces nosotros no conocemos los mejilloneros que no vamos a la escuela, por decirlo. Es de que una buena parte, no siempre la mayoría, pero en algunas ocasiones la mayoría de los alumnos no son chilenos. Provienen de los países vecinos. Y no tienen idea
ni de la historia de Mejillones, ni de la historia del país. Es más, muchas veces heredan una historia del país que vienen y esa historia es, no es la misma, es contraria a la nuestra, ¿no? O sea, digámoslo, por lo tanto, eh, el, a ver, si no es compartir la historia del país, menos del lugar, si la historia local, la historia territorial prácticamente no se enseña. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Así que, y a mí en lo personal, que yo he tenido que dictar las charlas, me ha sorprendido la capacidad de los chicos. O sea, son muy inteligentes, son muy... saben más de lo que uno cree. O sea, por ejemplo, no sé, pues uno está interviniendo y le dice, mire, ¿sabe qué? Para la Fundación de Mejillones es muy importante el guano rojo. Y entonces, y les voy a explicar, no, el guano rojo es el fósil. Y responden de allí mismo, o sea, y dicen, ¿de dónde salió ese conocimiento? Que yo no, o sea, bueno, yo lo tenía porque yo soy caletino, ¿va? Yo sabía, pero digamos la gente normal no lo sabe. Entonces, a mí me sorprende, yo creo de que los jóvenes vienen muy bien encaminados, ¿ah? También hay profesores que lo han hecho. Ahora, de nuevo llamado atención un poquito a la comunidad. Nosotros hace 3 años planteamos unos puntos en los cuales pedimos que se firmara lo que yo les decía, una carta de apoyo a la solicitud del Monumento Nacional de La Caleta, y también pedimos de que se integrara la enseñanza de historia local en los colegios. Y en esa ocasión, como yo sabía que me iban a responder de que eso no era resorte local, traje un decreto del Ministerio de Educación donde decía, sí, se puede hacer historia y se recomienda si es que el municipio establece y todo lo demás. Y por si acaso está esto. Y tampoco se ha hecho, y cuando se ha hecho, eligen profesores de historia, y es bueno, o sea, digámoslo, no es faltarle el respeto al profesor de historia, pero el profesor de historia, o sea, digámoslo, si venimos y tenemos una historia nacional, que enseña el profesor de historia, y la historia local le enseña al profesor de historia, no avanzamos, porque digámoslo, lamentablemente, nosotros somos privilegiados con respecto al profesor de historia en Mejillones, porque han tenido una muy buena, nos han pedido libros, un acercamiento y han enseñado muy bien. Loreto, una de las profesoras del complejo educativo que ha trabajado en coordinación, pero por lo general la idea sería de que se abriera, o sea, una puertecita a las entidades que son territoriales, locales, eso, porque innegablemente los profesores de historia tienen más capacidad y más, son profesionales, pero digamos la historia local también ellos no tienen por qué saberla. Perfecto, Wilfredo. Esta ha sido una muy nutrida entrevista. Queremos igual saludar a ese gran valor que mencionaste recién, Ervin Sánchez, muy conocido también como él es el pintor actualmente más importante de Mejillones, hay que mencionarlo. Bueno, y queremos despedirnos y agradecerte tu presencia aquí en esta entrevista, Wilfredo. Ha sido todo un honor tenerte aquí en las pantallas de Mejillones Televisión y esperamos tenerte muy pronto de nuevo. Muchas gracias por estar aquí, Wilfredo. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo de difusión del patrimonio y de la cultura mejillonina, que es lo nuestro. Perfecto. Muchas gracias, Wilfredo. Durante la siguiente entrevista vamos a ver cómo el desarrollo de la cultura se puede convertir en un motor de desarrollo económico y turístico también, además de abordar las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en este momento para fortalecer el arraigo de la comunidad con la historia de su territorio. En esta nueva edición tenemos a un trabajador social y gestor cultural con una amplia trayectoria en el ambiente sociocultural y patrimonial también. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación de Cultura y Turismo de la Comuna de Mejillones. Pasamos a invitar a las pantallas de Mejillones Televisión a Manuel Tapia Marín. Manuel, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estoy directamente desde el Museo de Mejillones Raúl Mavrakis Morales. Perfecto, Manuel. Muy lindo museo, entre paréntesis. Tengo la posibilidad de conocerlo, es un precioso edificio. Manuel, vamos a comenzar con la entrevista y te quería preguntar ¿cuál es tu visión sobre el futuro del patrimonio cultural de Mejillones y qué deberíamos hacer para protegerlo? Bueno, Pablo, yo creo que nuestra comuna tiene un acervo histórico y patrimonial muy importante.
Durante los últimos años hemos tenido un espacio que logra reunir a todos los gestores del patrimonio cultural y natural y, por supuesto, a organizaciones, instituciones y empresas que están relacionadas también con la puesta en valor del patrimonio y su difusión. A ver, ¿qué es lo que, o cómo yo veo el futuro de lo patrimonial en Mejillones? Creo que la comuna tiene un desafío gigantesco, toda vez que nuestro alcalde y presidente de la Fundación de Cultura y Turismo, Marcelino Carvajal, ha incorporado el turismo y la cultura dentro de su programa de gobierno. Es decir, la cultura, el patrimonio y el turismo son claves para la ciudad que nuestro alcalde está proyectando. Por lo tanto, yo veo con muy buenos ojos, con muy buen augurio, todo lo que se va a venir en Mejillones. Y de muestra te voy a mencionar un par de cosas. Primero, estoy en el Museo Raúl Mavrakis Morales de Mejillones, un proyecto emblemático que traspasó varias administraciones municipales. Es un proyecto que tuvo una inversión de más de 4.000 millones de pesos, y eso es exclusivamente para el patrimonio cultural de nuestra comuna. Es decir, comenzamos ya con un desafío tremendo, que es darle vida a este museo renovado, que cuenta con una nueva museografía y que cuenta de manera inédita con nuevos espacios que vienen a dotar a la institucionalidad de nuevas herramientas. Por ejemplo, en este nuevo museo hay depósitos para patrimonio cultural material e inmaterial, cosa que antes nunca existió. Por otro lado, tenemos una sala especial para investigación, desde lo histórico, desde lo patrimonial. Tenemos una sala de restauración, en donde llegan todas estas piezas que son parte de la colección del museo, y piezas nuevas que también los vecinos y distintas organizaciones y empresas hacen llegar al museo. Por lo tanto, ahí ya tenemos un trabajo bien interesante, que es darle vida al museo, contar con un equipo especializado que pueda ocupar estos nuevos recursos, ¿ya? Entonces ahí hay un tremendo desafío, y como comuna creo que estamos bien posicionados, bien dotados para todo este trabajo que se nos viene. Por otro lado, Pablo, tenemos esta mesa comunal de patrimonios, en donde convergen el Consejo Patrimonial, el municipio, la Fundación, CIFAMAC, Gaviotin Chico, Quiero Mi Barrio, una infinidad de actores. Y eso ha sido bien importante porque en el fondo se ha articulado el tejido social que está trabajando en los temas patrimoniales, ¿ya? Y eso sin duda genera una sinergia y nos da más recursos, más participación, más ideas para ir explorando distintos ámbitos del patrimonio. Ya yo te mencionaba que está el patrimonio cultural material, el patrimonio cultural inmaterial, pero también nuestro patrimonio natural. De hecho, hoy comenzamos el día celebrando el Día de la Fauna en conjunto con la Fundación Gaviotin Chico, los establecimientos educacionales. Es decir, hay un trabajo bien importante que se está haciendo desde la Mesa Comunal de Patrimonio. Y por último, hay un dato no menor que debo mencionarlo, que es todo el trabajo que ha estado haciendo a nivel comunal, regional y nacional el Consejo Patrimonial de Mejillones, que es una organización comunitaria en donde principalmente hay vecinos que se unen y movilizados por este interés de investigar, de publicar, de levantar iniciativas, han logrado posicionar varios hitos dentro de la vida cultural de la comuna. Por ejemplo, hace una semana el Consejo Patrimonial celebró o conmemoró más bien el Día del Desierto de Atacama. Lleva varios años promoviendo esta conmemoración, y dentro de esa conmemoración se entrega una medalla, que es la medalla André Bresson, y que viene a distinguir y a reconocer a mejilloninos que han trabajado durante muchos años por la historia, por el patrimonio. La última persona, el último ciudadano que recibió esta distinción
es nuestro colega Erwin Sánchez Amado. Él es artista visual, pintor, diseñador, pero además es nuestro colega porque es parte del equipo de la Foncultur y él es profesor del taller de arte Ramón Vergara. Entonces ahí hay gestiones y actividades que van marcando la vida cultural de Mejillones, tal como lo es también este homenaje que se le hace al Grumete Johnson el día 8 de octubre. Y para finalizar con esta primera pregunta, ¿cómo se vislumbra el futuro patrimonial? Bueno, con cosas muy importantes. Yo creo que finalmente el Consejo de Monumentos Nacionales va a acoger esta solicitud que ha hecho el mismo Consejo Patrimonial para que las guaneras de Mejillones se conviertan en un monumento nacional. Eso sin duda va a marcar también toda la proyección que tiene nuestra comuna desde lo cultural, pero sin duda también desde lo turístico, ¿ya? Porque hemos intentado desde el año pasado, con el nacimiento de la Foncultur, ir enlazando las áreas, cultura, patrimonio, turismo, y hemos encontrado el concepto de turismo cultural, que justamente se nutre de el acervo histórico y patrimonial que tiene nuestra comuna. Perfecto, es una tremenda alianza que está dando frutos en beneficio de la preservación y la puesta en valor de este patrimonio que es incalculable, es inagotable el patrimonio que tenemos aquí en Mejillones. Por eso estamos teniendo esta importante conversación. Manuel, vamos con otra pregunta entonces, y tocando un poco el tema de la comunidad. ¿Por qué es importante para una comunidad como la de Mejillones preservar la cultura y su patrimonio? Mira, yo me acuerdo, Pablo, que cuando estaba en el Liceo C18, que es el antecesor del complejo educacional Juan José Latorre, y te estoy hablando de los años 2000, ya se hablaba que el joven mejillonino tenía poco arraigo con su comuna. Y de hecho, desde esos tiempos han salido algunos epítetos que al día de hoy sería lo equivalente a lo mejor a un meme, en donde se mencionaba a Mejillones con la palabra mejifome, ¿ya? Es decir, la juventud encontraba que Mejillones era una comuna en donde poco pasaba, en donde poco había, y eso en realidad es un prejuicio que se funda en el desconocimiento justamente de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Entonces yo creo que por eso es tan importante que la comunidad mejillonina se empape de nuestra historia, que sepa cuáles son nuestros artistas, que sepan cuáles son nuestros valores históricos. Al no tener una educación cívica, una educación patrimonial, desde los niños hasta los jóvenes, que finalmente es la comunidad, ¿cierto? Nuestros adultos, tenemos poca información y eso hace que no nos identifiquemos con el lugar en donde vivimos. Entonces, cuando nosotros empezamos a escarbar en nuestro pasado, en nuestra historia, nos vamos a encontrar con cosas que realmente son notables. Y todo este discurso reivindicativo acerca de la historia y el patrimonio de Mejillones justamente se refuerza con todo el trabajo que ha hecho el Consejo Patrimonial. ¿Por qué? Voy a algunos ejemplos. El Consejo Patrimonial ha postulado que Mejillones es la cuna del Chile moderno. Entonces, esa es una afirmación súper potente. En el fondo dice, oye, en el Chile moderno Mejillones es fundamental. Entonces habría que preguntarse por qué. Y eso nos lleva a la época de las guaneras de Mejillones, ¿cierto? Eso nos lleva también al momento en que se desarrolla el combate naval de Angamos, ¿ya? Eso nos lleva a encontrarnos con algunos personajes que cada vez van ganando más importancia en la historia de Chile, como lo es un Ramón Vergara Gres, un pintor mejillonino,
que fue académico de la universidad más prestigiosa que tiene Chile, que es la Universidad de Chile. Por otro lado, nos encontramos con figuras como Gamelín Guerra o como Neftalí Agrella o el mismo Juan López, que realmente marcaron la historia. Entonces, si nosotros ponemos en valor toda esa gesta histórica, todos esos momentos económicos, productivos y políticos que ha vivido nuestra comuna, nos damos cuenta que estamos en un lugar privilegiado, que ha marcado la historia y que ha marcado también la productividad del país, ¿ya? Primero con las guaneras, segundo con el ferrocarril, en donde yo creo que todavía hay mucha gente que desconoce que en Mejillones se instaló la primera maestranza de Sudamérica, es decir, aquí se construían locomotoras, se reparaban locomotoras que recorrían toda Sudamérica. Estuvimos con la pesquera, con la pesca industrial, hasta llegar a esta etapa de la industrialización, que si bien tiene varios bemoles, es indiscutible que ha generado empleo, que ha posicionado a Mejillones de manera estratégica en términos productivos. Entonces, hay mucho que contar, hay mucho por qué sacar pecho en buen chileno. Entonces, ahí la educación patrimonial es clave. Y partimos reconociendo que es una ausencia, que estamos al debe, porque principalmente los planes y programas vienen ya diseñados desde el nivel central. Entonces, ¿cómo logramos revertir eso? Primero, el museo es un espacio fundamental, es principal, porque el museo, al igual que la biblioteca, resguarda, protege, concentra el acervo patrimonial. Por lo tanto, nosotros desde este mes, Pablo, comenzamos con el programa de visitas guiadas y mediadas al Museo Raúl Mabraki Morales, en donde nosotros queremos que todos los establecimientos educacionales, desde kinder, desde primera infancia, hasta llegar, ¿cierto?, hasta la educación media, puedan pasar y puedan conocer la nueva museografía. Del mismo modo que las juntas vecinales, que el centro recreacional del adulto mayor y las organizaciones comunitarias también sientan este vínculo, sientan que el museo no es un lugar sagrado en donde hay que ir con mucho cuidado, sino todo lo contrario. El museo es un lugar abierto que te invita a venir, que te invita a conocer la historia, que además alberga actividades artísticas, culturales, como lo hemos tenido hasta hace poco. Y ahí el municipio, a través de la fundación y a través del Departamento de Educación, pueden hacer un esfuerzo para que los contenidos locales, es decir, nuestra identidad, nuestra historia y nuestro patrimonio, también puedan ser abordados en la sala de clase. Perfecto, Manuel. Destacar insisto, esas iniciativas que se están desarrollando actualmente, que son de gran importancia para reforzar justamente el cariño y el sentido de pertenencia que tienen los territorios y sus comunidades. Manuel, cuéntanos, ¿cómo crees que la cultura podría ser una herramienta para el desarrollo social y económico de esta comunidad? Bueno, yo creo que una de las estrategias es justamente este concepto que yo te acabo de compartir, que es el turismo cultural. ¿Ya? Es una de las estrategias. ¿Por qué? Porque obviamente el turismo se alimenta de los atributos que tienen los territorios. Entonces, en el caso nuestro, que hay que recordar que Mejillones tiene por primera vez un plan de desarrollo turístico, que es el Pladetur, que fue un hito bien importante que gestionó nuestro alcalde. Ahí hay algunos tópicos. Por ejemplo, cuando la gente viene a Mejillones, lo primero que se imagina es la playa, es la casa de la Yovanca, son las ballenas, son también los espectáculos masivos y de muy alta calidad, en donde sabemos que vienen vecinos de Antofagasta, de Tocopilla, de Calama, principalmente en el aniversario de la comuna, durante los meses de septiembre y octubre, pero también durante la temporada estival, ¿ya? Entonces, todos esos atributos que tiene nuestra comuna se convierten también en atractivos turísticos y se convierten en servicios que prestan los tour operadores. Entonces tenemos el caso de JM,
¿cierto? Que es Juan Menares, que hace paseos por la bahía, que hace tours científicos de la mano con Cifamac. También está Turismo Buenaventura y otros operadores que hacen rutas marítimas, como también está Tatay o Mostremos Mejillones, que también se caracterizan por tener servicios de trekking, ¿ya? O de bici tour. Entonces, si te fijas, los atractivos naturales, históricos y patrimoniales se convierten en atractivos y en servicios turísticos, es decir, uno le puede sacar un rédito a esos lugares, obviamente teniendo una conciencia ambiental y aspirando siempre a la sustentabilidad. Vamos a llevar a la gente a lugares como el cementerio de Grau, como el Paralelo 23, como la Punta Angamo, como Playa Punta Cuartel, pero siempre teniendo una conciencia para que esos lugares permanezcan limpios y otras personas puedan también conocerlas. Esa es una estrategia para el turismo cultural. Otra estrategia es o son las industrias culturales o las industrias creativas, que apelan un poco a todo el trabajo creativo de artistas, de diseñadores, de artesanos, por ejemplo, ¿cierto? Que también crean productos con identidad local y evidentemente eso se comercializa. En el pueblito de artesanos, por ejemplo, o en estas ferias de emprendimiento en donde vienen personas que hacen impresiones en 3D, ¿cierto? O el caso, por ejemplo, de Ricardo Sotomayor, que es un artista visual que genera un cómics, Tiro Certero, y ese cómics también se comercializa. En algunos casos a través de aportes se ponen a disposición gratuita del público. Pero afortunadamente nosotros tenemos recursos y tenemos estrategia para que el turismo y la cultura sean elementos que dinamicen la economía local. Ya nosotros estamos fomentando que el público regional, principalmente en esta primera etapa, visite nuestra comuna a propósito de eventos o a propósito de algunas iniciativas que nosotros levantemos. Entonces, hay que recordar que cada vez que viene un turista, se aloja en algún restaurante, en alguna residencial, consume nuestros productos, ¿cierto? En el terminal pesquero, en los distintos restaurantes, en las picadas, toma tour con nuestros tour operadores. Entonces, se genera una cadena de valor, ¿ya? Ahí mismo los tour operadores han comenzado a trabajar en red y eso se debe a un espacio que fue el curso de formación de guías turísticos patrimoniales que nosotros hicimos el año pasado gracias a un aporte de Puerto Angamos a través de la Ley de Donaciones Culturales. Entonces, en medio de este curso aparece la necesidad de hacer un trabajo en grupo y los tour operadores se empiezan a conectar. Es decir, el tour operador que lleva al turista a Playa Punta Cuartel se enlaza con otro prestador de servicios de alimentación, por ejemplo, o de movilización, o de registro fotográfico, o los mismos pueblitos de artesanos. Entonces ellos han ido armando rutas en donde el turista vaya consumiendo distintos servicios y distintos productos locales. Por lo tanto, estamos en condiciones nosotros de confirmar que efectivamente estamos dinamizando la economía local a partir de la cultura, del patrimonio y también del turismo. Perfecto, Manuel. Bueno, es muy importante el valor que le estamos dando a este turismo patrimonial y cultural. Y esto además acerca a las nuevas generaciones a arraigarse con la cultura local. Pero también nosotros entendemos que estamos en una sociedad que está en una constante evolución. Antiguamente se marginaba mucho de todas las decisiones a las mujeres, por ejemplo, y actualmente quizás siguen habiendo muchos grupos diversos que no participan quizás activamente de las iniciativas o decisiones que se toman. ¿Cómo integramos a todos estos grupos a lo que es la promoción y la preservación de nuestra cultura local? Mira, yo creo que es bien importante el trabajo que las tres áreas de la Funcultur han desarrollado a través de las mesas, ¿ya?
cuando hablamos de patrimonio, por ejemplo, o de turismo, tenemos las mesas comunales, que yo te contaba que son espacios abiertos en donde organizaciones como vecinos pueden participar. Y ese es el espacio, diría yo, en este momento que tenemos, en donde todos los que estén interesados en estas áreas pueden opinar, pueden presentar proyectos, pueden presentar observaciones. Por ejemplo, en las últimas mesas de turismo y de patrimonio, hemos salido del Mejillones urbano y nos hemos desplazado hasta las localidades de Michilla y Hornitos. ¿Ya? Eso es bien importante porque además estamos hablando de una mesa que es abierta, que fomenta la participación de la ciudadanía y que se mueve en el territorio, es decir, no está estable, no está en un solo lugar, no es cerrado, sino que va a las localidades rurales. Estuvimos ya en Michilla con las mesas de patrimonio y turismo, y la próxima semana ya tenemos casi la última mesa del año en la localidad de Hornitos. Entonces ahí es bien importante porque en la tarde, mira, como estamos en línea y en tiempo real, estoy revisando el calendario, y la última mesa de turismo y de patrimonio va a realizar el miércoles 30 de noviembre en la localidad de Hornitos. Eso va a ser 4 de la tarde en la sede vecinal. Sin embargo, nosotros nos vamos ese día en la mañana, porque nos vamos a reunir con las organizaciones de carácter indígena que están presentes en Hornitos, que es el pueblo chango. Entonces, en nuestro afán de generar un vínculo permanente con la comunidad, tenemos estas mesas, ¿ya? Por lo tanto, Pablo, respondiendo a tu pregunta, son estas mesas las que se abren y las que reciben a los vecinos y a las organizaciones para tener una gobernanza colectiva. Es decir, aquí no está solamente el municipio, solamente la fundación tomando decisiones y poniendo la música, sino que nos estamos reuniendo permanentemente con la comunidad para poder levantar actividades y proyectos colectivos, en conjunto, que nos hagan sentido a nosotros como institucionalidad, pero lo más importante es que le hagan sentido a los vecinos. Perfecto, Manuel. Bueno, esta ha sido una interesante entrevista. Te agradecemos tu compañía. Saludamos a la gente que ha estado viendo esta entrevista. Es muy importante también que hayamos puesto en valor la importancia de las localidades que conforman no solo el Mejillones, que se conoce más, sino que también Michilla, Hornitos, donde se van a realizar estas mesas de cultura de las que estamos hablando. Te agradecemos, Manuel, y esperamos verte pronto para seguir con estos importantes diálogos que ponen en valor el patrimonio y la cultura de Mejillones. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Pablo, y felicitaciones al equipo por este tremendo proyecto. Es muy importante que más actores se vayan involucrando, ¿ya? Y Mejillones Televisión es un actor clave, toda vez que a través de sus pantallas logramos llegar a la comunidad con estas conversaciones y estos diálogos tan importantes, y ojalá que eso también vaya motivando a más personas a integrarse a las mesas y hacer actividades, porque entre más personas estemos en la clave cultural, en la clave turística, entre más actividades tengamos, la ciudad crece, florece y se viste con todas estas acciones. Así que muchas gracias a ustedes por la entrevista y nuevamente los felicito por la iniciativa. Muchas gracias, Manuel. Y ya estamos llegando al final de esta edición de Voces Locales, un diálogo por el cambio, con estas dos interesantes entrevistas que nos muestran cómo se desarrolla el trabajo de preservación del patrimonio y de la cultura local. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir conectados a través de las pantallas de Mejillones Televisión. Muchas gracias por su compañía. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Antofagasta. Voces Locales, un diálogo por el cambio.